bendiga, hermanos. Realmente nos hemos gozado en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es real en nuestras vidas y la presencia de Dios es real en este lugar. Vamos a entrar a la palabra de Dios ya. Vamos a estar hablando de nuestro tema hoy, el sacrificio de Jesús. Sean todos cordialmente bienvenidos. Todos los que se están conectando a las redes sociales, sean bienvenidos. Y bienvenidos a todos los que estamos aquí en este lugar. Realmente nos hemos gozado en el tiempo de oración. El Señor está presente y podemos sentir su presencia, ya que pues hoy es, ¿verdad?, la semana de Semana Santa. Pues hoy estamos recordando lo que es todo el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz. Todos estos días es días de reflexionar de todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros a esta tierra. Pues vamos a entrar con palabras de oración para entrar a este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que hemos tenido en tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú tomas control de nuestras vidas. En esta hora, Dios mío, yo me pongo en tus manos, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, tome lugar en esta hora, Señor amado, y que tú seas, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a todo aquel que escuche tu palabra en esta hora, que si se conecta, Señor, en el en vivo o si oye el mensaje más tarde, Señor. Pido, Señor, que tú bendigas a todo aquel que recibe esta palabra y que escuche esta palabra. Padre, suple toda necesidad en medio de tu pueblo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a gloria al Señor. Perdón, creo que se la vio la puerta. Gloria a Dios, con permiso. Disculpen, hermanos, aquí no tenemos ujieres. Dios les bendiga. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 17, donde nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vino Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es poder. Aquí estamos empezando pues la temporada de primavera y estamos en esta semana que es la Semana Santa, la semana donde nosotros recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí la palabra consumido es, en griego es la palabra telestai. Son las últimas palabras de Jesús en la cruz registradas en Juan 19:30. Significado: todo está cumplido. El Señor hizo su obra perfecta. Indica para que la deuda del pecado fuera pagada, la salvación completa, la ley cumplida y la victoria sobre la muerte alcanzada, representando el triunfo total de su misión. Cristo, cuando dijo consumido es, Él ha terminado la obra de salvación, porque Él fue a la cruz para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. El significado literal de telestai es un término griego que significa pagado por completo. Es como cuando nosotros tenemos un recibo y nosotros ya lo pagamos todo. Un recibo comercial de alguna tienda, ahí dice que ya pagamos. Y entonces dice pagado por completo, es usado en recibos comerciales. Condena servida, contexto judicial o batalla. Batalla ganada, contexto militar. O sea, el Señor ya ganó nuestra batalla. El Señor ya pagó el precio por nuestra salvación, por nuestros pecados. El significado literal es de que telestai es consumido, es el precio está pagado. El significado teológico de esta palabra, redención completa, es lo que significa consumido es, que Cristo ya hizo la obra de redención completa, la obra de salvación para la humanidad fue finalizada cuando Él murió en la cruz. El fin del sacrificio no se requiere más para fin del sacrificio. El fin del sacrificio fue la muerte de Cristo en la cruz, la obra de salvación. No se requieren más sacrificios por el pecado, porque el Señor ya llevó nuestros pecados. Él llevó todo a la cruz del Calvario, porque Él, siendo sin mancha y sin pecado, el pecado de todo el mundo cayó sobre Él. Y el cumplimiento profético se cumple. Se cumplen todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. El contexto de la Biblia, de Juan 19:30, justo antes que Jesús entregara su espíritu, la frase declara que la obra necesaria para la salvación fue ejecutada totalmente por Cristo, no por méritos humanos. Nadie humano va a poder venir a salvar el mundo, porque solo Cristo, el Hijo de Dios, es el que vino a limpiarnos de todo pecado, toda maldad, y Él fue a la cruz del Calvario. El Salmo 22, este Salmo 22 es llamado el Salmo de la Cruz. El Salmo 22, aquí nosotros podemos ver todo el Salmo 22. Aquí el salmista, iluminado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 22 de todo lo que vendría cuando Cristo viniera a esta tierra. El Salmo 22, leyendo el verso 14 y 15, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se destruyeron. Mi corazón fue como cera
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de muerte. El Señor se sentía que su alma había sido derramada como agua, y todos sus huesos se descoyuntaron, y su corazón fue derretido como cera. Todo lo que el Señor sufrió por nosotros, todo lo que el Señor sufrió para rescatar nuestras almas, todo lo que el Señor padeció por limpiar, por el precio del pecado de la humanidad, todo lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Esta semana, que es la Semana Santa, es una semana de reflexión, es una semana que nosotros entendamos que Dios nos vino a salvar, y es el único que fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y es el único que nos da salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice aquí en el Salmo 22, 18, dice que repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo que leímos aquí nosotros. Y aquí en Isaías 53, 4, la palabra de Dios dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia no dice que van a ser ustedes curados. Dice que nosotros hemos sido ya curados. Porque cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él vino para salvar nuestra alma. Y ahí dice que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia, quedó en la cruz. Entonces, cuando nosotros venimos creyendo en el Señor Jesús, Él viene y nos perdona, Él viene y nos limpia, Él viene y nos santifica para la gloria y la honra de su nombre. Y no solamente eso que nos da salvación, sino que Él nos da también sanidad a nuestro cuerpo, bienestar físico, bienestar espiritual, porque allí en su muerte, en la cruz del Calvario, ahí cayeron todos nuestros pecados sobre Él. Todo el sufrimiento que Jesús llevó en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento que cayó sobre Él, Él siendo santo, siendo limpio, siendo Dios sin mancha y sin pecado, el pecado de todo el mundo cayó sobre Él, y Él sufrió la muerte, y muerte de cruz. Él llevó nuestro dolor y nuestro pecado a la cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí, para darnos vida eterna. Y aún así nosotros no queremos reconocer a Dios. Aún así nosotros despreciamos a Dios. Aún así nosotros no queremos venir al Señor. Aún así nosotros no queremos dejar el pecado del mundo. Queremos vivir en pecado, queremos vivir en desobediencia, sabiendo ya de antemano que Cristo fue a la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Porque no es solamente la muerte primera a este cuerpo. Sabemos de que todos vamos a morir, todos vamos a ir a la sepultura un día, tanto ricos como pobres. Todos un día iremos a la sepultura y nos enterrarán y quedaremos bajo tierra. Pero no es la muerte física lo que Dios está hablando. Dios vino a salvar un alma, porque dentro de este cuerpo físico hay un alma eterna que tenemos, que si Cristo no va a la cruz del Calvario para salvar nuestra alma no puede ser redimida, porque Él nos ha lavado, nos ha comprado a precio de sangre, y Él derramó su sangre por la salvación de nuestros pecados. Y aún así la gente no quiere venir al Señor. La gente está
tan acomodada a este mundo, tan acomodada viviendo en pecado, en una vida que va de desobediencia en desobediencia, de peor en peor y de pecado en pecado. Y aún gente creyente, es lastimoso que han conocido del Señor y se apartaron del Señor y se fueron al mundo otra vez a vivir en una vida de pecado, una vida en desobediencia, cuando conocen la palabra de Dios. Y ya ahorita ya han endurecido su corazón, ya su corazón se ha entenebrecido, ya no quieren regresar a la iglesia porque catalogan que todas las iglesias son iguales y que todos los cristianos somos iguales. No somos iguales, cada iglesia es diferente y cada cristiano es diferente, porque así como nosotros le buscamos al Señor, así es como el Señor nos va limpiando cada día, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Esta palabra es la que nos limpia, porque mismo Cristo inspiró a hombres de Dios para dejarnos esta palabra, porque esta palabra es el mapa al cielo, es la que nos lleva a Cristo, es la que nos lleva a la gloria celestial. Y si nosotros no reconocemos que Cristo vino a la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros no podremos llegar al Padre, porque es solo a través de Jesús, solo a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es solo a través de ese sacrificio que nosotros podemos llegar a tener salvación y vida eterna. Porque Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de comunión. Es un Dios que tenemos que tener una vida íntima con Él. Un Dios que quiere ser reconocido, exaltado y glorificado y quiere ser adorado. Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Así que si tú estás pasando por dolor, tu dolor no es indiferente para el Señor. Tu llanto no es invisible para Dios. Tu clamor no es en vano. No es en vano. No es en vano tu clamor. En el abandono, el Señor se sintió abandonado en la cruz. Cuando le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me dejas aquí solo? Y la Biblia dice que todo se nubló, todo se puso oscuro, todo el peso del pecado cayó sobre Él. Él se sintió solo por el pecado, pero Él nos dio, Dios nos, no, dice, aquí hice mi nota, Señor, tu llanto, dice, que el llanto de nosotros no es invisible para Dios, tu clamor no es en vano en el abandono, Él nos dio adopción. Así que si tú te sientes abandonado, tú no estás abandonado, porque tú tienes un Padre en el cielo que se preocupa por ti. Él fue abandonado para que tú fueras aceptado. Él cargó con el pecado del mundo y por un momento sintió la separación del pecado para que tú hoy puedas tener comunión con el Padre. Lo que parecía derrota era salvación y lo que parecía silencio era redención. Dios no te quita la cruz, pero te da gracia para soportarla. Dios no te quita el dolor, pero sí te da amor. Cuando Dios parece lejos, hay momentos que oramos y no sentimos y no vemos la respuesta. Le servimos y no vemos resultado. El clamor de Jesús nos enseña que está bien llorar, que está bien decir Dios me duele. La fe no es negar el dolor. La fe es llevar la fe a la cruz. Después del clamor viene la victoria. Después del clamor vino la victoria. Vino consumado es. Después vino la tumba vacía. Después vino la resurrección. Tu lucha no es eterna. Tu clamor no es el final de la historia. El sacrificio de Jesús lo hizo todo por ti. Lo que tú tienes que reconocer, que necesitas a Jesús, que necesitas salvación, que necesitas vida eterna. Y el Señor te quiere perdonarte tus pecados, quiere limpiarte de tus pecados, quiere limpiarte de toda maldad, porque Él llevó
todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros no queremos obedecer a Dios? ¿Por qué nosotros no queremos entregarnos a Jesús? ¿Por qué nosotros estamos tan acomodados en este mundo? Si Cristo ya hizo el sacrificio, un solo sacrificio de una vez por todas, y no necesitamos más porque el Señor ya fue a la cruz por nuestros pecados. El Señor fue al rescate por nosotros, por nuestras almas. Una vez, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, Jesús te invita a que abras tu corazón para que camine Él contigo. Jesús, en medio del dolor, Él eligió perdonar. En medio de la oscuridad, Él trajo esperanza. Y en medio de la muerte, Él venció para darte vida. Vida eterna, no una vida pasajera, una vida eterna, no una vida terrenal, porque nosotros estamos aquí terrenal de paso en esta tierra, pero en el cielo nosotros tendremos una vida eterna, permanente, en la presencia de Dios. Vale la pena nosotros esforzarnos, vale la pena reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros lleguemos a la patria celestial. Que tu pasión por Cristo no dure una Semana Santa, sino toda una vida santa por Él, porque el Señor colma de paz a quienes consideran su entrega en la cruz y deciden honrarlo cada día con una vida en santidad. Yo te digo, querido amigo, querido hermano, si tú no has escuchado de Jesús, como un día a mí alguien me habló de Jesús. Cuando alguien me habló de Jesús, a mí nadie antes me había hablado. Y me preguntaron de que si yo había aceptado a Cristo una vez. Y me preguntaron, ¿tú vas a la iglesia? Y le dije, sí, yo voy a la iglesia. Y me dijo, ¿tú has aceptado a Cristo? Y le dije yo, ¿qué es eso? Y ya me empezó a evangelizar, que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer versículo de la palabra de Dios que me dieron fue San Juan 3:16. Y ese fue el primer versículo de la palabra de Dios que yo me aprendí. Y enseguida me dieron el versículo de San Juan 1:12, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y realmente esa palabra llegó a mi corazón, esa palabra tocó mi corazón, y yo dije, pero bueno, allá ¿por qué no me enseñan eso? Allá donde yo voy, ¿por qué no me dicen eso? ¿Por qué? Porque allá no te enseñan la palabra, no te le explican la palabra, no te van leyendo la palabra y te van explicando la palabra. Simplemente alguien se para y lee la Biblia y no te explican lo que dice la palabra. Aquí el Espíritu Santo es el que nos enseña. Aquí el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y la palabra de Dios dice que solo Cristo pudo pagar tu pecado y que solo Cristo es el que puede perdonar tus pecados, porque nadie más tiene autorización sobre esta tierra de perdonar tus pecados. Nadie más, solo Cristo tiene poder de perdonar tus pecados y de salvarte y de llevarte al cielo y de llevarte con Él al paraíso para que no sufras apartado de Dios para siempre. Porque tenemos que reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es bonito en esta Semana Santa que la gente ayuna, la gente pues deja de comer carne, la gente hace muchas cosas. Y la Biblia dice de que ya ningún sacrificio puedes hacer tú, porque todos los sacrificios ya quedaron anulados. Cristo hizo el sacrificio máximo por tu pecado, por tu salvación. Cristo fue a la cruz y fue un sacrificio completo, una sola vez, y fue suficiente para perdonarte, para llevarte al cielo. Pero tú tienes que recibir esta palabra, tienes que saber que solo Él
es el que murió en la cruz del Calvario. Por tu pecado, por mi pecado, por los pecados de todo el mundo, Cristo fue a la cruz. Y es bonito nosotros recordar al Señor en este tiempo, pero es más bonito nosotros entregar nuestra vida a Él y consagrarnos a Él y vivir para Él y nosotros obedecer su palabra y nosotros ser santos para Él. Porque santo no es un santo el que hace milagros, santo es alguien que se aparta para vivir para Dios. No es algo que hay un santo va a hacer milagros, no. Un santo es aquel que se aparta para vivir para Dios. Alguien que se consagra para vivir para Dios. Alguien que está muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Porque el que está bien vivo en este mundo, está bien muerto para Dios. Porque está muerto espiritualmente, su espíritu no tiene vida, porque solo Cristo es el que te puede dar vida. Y si tú no vienes a Él, eres vivo carnalmente, físicamente, pero espiritualmente, tu espíritu está muerto. Y si tú no anhelas conocer la palabra, si tú no anhelas lo espiritual, entonces tú estás atado a lo terrenal. Yo te animo que busques la presencia de Dios, que busques tú la palabra de Dios y leas por ti mismo qué dice la palabra de Dios en Isaías, todo el capítulo 53, donde habla del sufrimiento del siervo de Jehová, del sufrimiento del Hijo de Dios. El versículo 53, 7 dice que el Señor, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor no pecó, el Señor no mintió, no había engaño en su boca, y aún así Él murió en la cruz del Calvario. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Iniquidades. Él llevó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él los llevó a la cruz del Calvario. Y por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que podemos ver aquí nosotros en el capítulo 53 de Isaías, de que nos dice claramente de que el Señor fue a la cruz para liberarnos de la condenación eterna, para darnos salvación y vida eterna. Y el Señor quiere salvar tu alma, el Señor quiere perdonarte, el Señor quiere que tú vengas a Él para que tengas vida eterna y no estés separado de Dios por la eternidad. Porque si tú estás separado de Dios en este mundo y pasas a la eternidad y sigues separado de Él, ¿cuál ha sido la esperanza? No hay esperanza, porque solo Cristo es nuestra esperanza, porque solo Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, es el único que puede guiarnos al cielo y presentarnos delante de Dios sin mancha, sin ningún pecado. Porque ya cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, ya Dios nos tiene preparado un lugar que Jesús fue a preparar para nosotros.
yo te invito a que abras tu corazón y entregues tu vida a Cristo, porque el Señor vendrá con su Santo Espíritu y te sellará con su Santo Espíritu, y vas a pasar de condenación, de muerte, pasarás a vida eterna. El Señor te trasladará del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Tu vida será transformada, tu vida no será igual, porque cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que te da es la salvación y la vida eterna, y el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Dice su palabra que Él viene y pone las arras de su Espíritu Santo en ti. Él viene y pone un sello sobre ti, donde tú le perteneces a Dios. Ya no le perteneces a este mundo. Ya las fuerzas de las tinieblas no tienen ya potestad contra ti, porque Cristo ya te perdonó, Cristo ya te limpió. Ya tu vida pasada no puede controlar tu vida presente, ni tu vida del mañana, tu vida del futuro. Todo tu pasado el Señor lo perdona, y todos tus pecados los echa a lo profundo de la mar para no recordarlos jamás. Ven a Cristo, acepta a Cristo en esta tarde, y serás perdonado, serás levantado, serás restaurado, y el Señor te dará gozo en tu corazón. Entrarás al gozo de Dios, entrarás a la familia de Dios, y si tú mueres, te vas directo al cielo, porque tú has reconocido que solo Cristo fue a la cruz por tus pecados, que nadie más fue a la cruz del Calvario por ti. Solo Cristo vino a morir por tus pecados para salvarte. Y todo aquel que reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz tiene salvación y tiene vida eterna, porque todo aquel que cree en Cristo, aunque muera, dice la palabra de Dios, vivirá. Porque Él no se refiere al cuerpo físico, sino a tu alma. Tu alma vivirá eternamente en descanso, eternamente en la presencia de Dios, eternamente en el gozo del Señor. Y no será tu alma atormentada en el infierno. Si tú no reconoces que Jesús fue a la cruz por ti, estarás perdido, porque el Señor no es una religión. El Señor es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de relación, un Dios que quiere que tú hables con Él y que vengas arrepentido delante de Él, y Él te dará la salvación y la vida eterna. Yo quiero hacer una oración por ti. Ahí donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, reconoce que Cristo es el único que puede salvarte y perdonarte y también sanarte, porque Él es poderoso. El poder de Dios no ha quedado atrás. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Nuestro Dios es el mismo que anduvo aquí en la tierra, dando salvación, dando libertad al cautivo, dando sanidad a los enfermos. Es el mismo. Dios no ha cambiado. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios de poder, porque para Él no hay nada imposible. Déjame orar por ti en esta hora, para todos aquellos que están en alguna parte del mundo y que quieren aceptar a Cristo. Si tú estás en una cama de hospital, en una cama en tu casa, en un lecho de muerte, y no has aceptado a Cristo, aunque no puedas hablar, aunque no te puedas mover, haz una oración en tu corazón, en tu mente. El Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Dile al Señor Jesús: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, sabiendo que soy un pecador, pero he escuchado en esta hora de que tú fuiste a la cruz del Calvario por mis pecados para salvar mi alma. En esta hora, Señor, perdona mis pecados. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y límpiame, Señor, y sálvame, Padre, porque solo en ti hay perdón de pecados. Perdóname y ayúdame, Señor, a venir ante ti rendido. En esta hora, Señor, yo recibo tu perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único Dios y Salvador.
en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si tú no te has reconciliado con Dios, reconcíliate. Yo te hago la invitación que vengas al Señor a reconciliarte con Dios y sírvele. No dejes que el enemigo juegue más contigo. Ya, ciérrale la puerta al diablo. Recuerda que tu lucha no es con carne y sangre. Tu lucha, dice la palabra de Dios en Efesios, que tu lucha es contra todo principado y toda hueste de maldad, contra gobernadores y principados de las regiones celestes. Tu lucha no es con un vicio. Tu lucha no es con un ser humano. Tu lucha es con espíritus inmundos. Ven a Cristo y Él te rescata. Él te saca del hoyo. Él te levanta. Él te restaura. Porque no está terminado nada para ti. Ven al Señor. Repite después de mí esta oración. Ven con un corazón contrito y humillado. Dice el Señor que si tú vienes con un corazón contrito y humillado delante de Él, Él no va a despreciar un corazón que viene contrito y humillado y arrepentido delante de Él. Di esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que me aparté de ti. Reconozco que fui desobediente. Límpiame, Señor. Quiero regresar al camino. Perdona mis pecados. Yo me reconcilio contigo en este día. Y ayúdame, Señor, a que yo pueda perdonarme a mí mismo. Y yo recibo tu perdón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme orar por ustedes, audiencia. En el nombre de Jesús, si hay un enfermo que está enfermo, si hay alguien que tiene una dolencia, déjame decirte que el Señor Jesucristo ya llevó toda dolencia, quedó clavada en la cruz del Calvario. Todo dolor, toda enfermedad quedó clavada en la cruz. Si tú vienes con fe creyendo, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay distancia, para Dios no hay frontera. Dios es espíritu y el Espíritu de Dios está donde quiera, porque Él es poderoso, Él es grande y maravilloso. Ahí donde tú estás, si tú tienes fe, pon tu mano como símbolo de que tú estás creyendo que el Señor va a hacer algo en ti. Pon tu mano ahí donde tengas la dolencia. Si te duele la cabeza, si te duele el estómago, si te duele una rodilla, a donde te duela. Cree que para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, vengo creyendo, Señor, por sanidad en esta hora. Sé que tú llevaste, Señor, mis enfermedades y dolencias quedaron en la cruz del Calvario. Yo, Señor, recibo sanidad en esta hora y yo creo, Dios mío, de que tú puedes hacerlo ahora. Señor, quita toda dolencia de mis huesos. Quita, Señor, todo quiste de los ovarios. Todo aquello, Señor, que está estorbando mi salud. Dolencia en las rodillas, dolores de artritis, dolores de reumas en los huesos. En el nombre de Jesús, se ha cancelado toda dolencia que está atormentando ese cuerpo. En el nombre de Jesús se ha quitado, se ha sanado de dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor en los pies, dolor en las articulaciones, dolor a donde quiera que lo tenga en su cuerpo. En el nombre de Jesús, declárese sano, porque Dios es todopoderoso. Y cuando usted cree, Dios hace la diferencia. Que Dios les bendiga. Quiero hacer un anuncio, ¿verdad? Tenemos culto el domingo a las 4:30 de la tarde. Aquí los esperamos, los invitamos. Y también quiero anunciar que vamos a estar dando capacitación para el mes de mayo. Vamos a estar dando capacitación para los miembros de la iglesia Talita Kumi. Vamos a enseñarlos a orar, vamos a enseñarlos a leer la palabra de Dios, vamos a enseñarlos en sus primeros pasos. Vamos a tener curso intensivo todo mayo de capacitación, de crecimiento espiritual, orando para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, un discipulado también al mismo tiempo, capacitados para guerra espiritual, porque el Señor dice en su palabra que no ignoremos todas las acechanzas que el enemigo trae en contra de su iglesia, que no ignoremos cómo el enemigo obra, que no ignoremos las acechanzas del enemigo. Tenemos que prepararnos con la palabra de Dios, tenemos que prepararnos en ayuno, tenemos que prepararnos en oración
para que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas cosas grandes y poderosas, que venga un avivamiento espiritual a nuestra vida, para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre Austin, venga sobre las iglesias, venga a levantar el pueblo que está dormido, el pueblo que está adormecido, el pueblo que está pensando que está bien, pero al final dice la Biblia que su final es camino de muerte. Queremos que el Espíritu Santo venga a despertar la ciudad, que venga a dar hambre de su palabra y que venga a dar hambre del Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros tenemos que ponernos en la línea de batalla, porque el Señor levantará a su iglesia en estos últimos tiempos. Dios preparará Dios a su pueblo, Dios lo levantará, porque el Señor tiene una promesa de que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y toda su casa. Mira, mujer, si tú estás batallando con los hijos que se han apartado de Dios, que tú no ves en los hijos fruto de arrepentimiento, yo te digo, ven a la iglesia, déjame orar por ti, déjame orar contigo, y juntas vamos a creer de que Dios va a romper toda atadura del enemigo y levantará un pueblo diferente, levantará un ejército de Dios, porque el Señor levantará ese valle de huesos secos que está ahí nomás sin vida. El Señor levantará, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que, mujer, tú que estás en depresión, que estás en ansiedad, que estás triste, que tienes tristeza, que ya no hayas que hacer, ven a la iglesia, déjame orar por ti. Déjame orar contigo y verás que la mano de Dios vendrá sobre ti. Y cuando la mano de Dios viene sobre tu vida no va a ser igual. Tu vida va a ser diferente. Cree que tú has creído en un Dios de poder y un Dios poderoso. Ven aquí a Talita Kumi y deja que el Señor haga la obra en ti. Así que estaremos dando curso intensivo todo el mes de mayo, preparando a la iglesia que esté lista y preparada, y para que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, no se quede, sino que se vaya en el rapto de la iglesia, que se vaya en el primer viaje, porque queremos que el Espíritu Santo venga a Austin y levante hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Y los cursos serán gratuitamente. La palabra de Dios será enseñados para todos aquellos que son nuevos y para los miembros de la iglesia, y para todo aquel que quiera venir, están cordialmente invitados en el nombre de Jesús. Aquí los esperamos. Todos los miércoles de mayo tendremos esas capacitaciones para que el poder de Dios venga y nos levante y nos despierte y nos dé esa hambre y sed del Señor. Porque solo Dios es el que puede levantar nuestro espíritu y darle vida a los huesos secos. Porque nosotros estamos creyendo de que el Señor, cuando nosotros le creemos, su espíritu se mueve y hace cosas grandes y poderosas. Así que los esperamos aquí el domingo a las 4:30. No se lo pierdan, que aquí vamos a estar adorando al Señor y la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, gracias a los hermanos que se conectan en las redes sociales, y gracias a los que verán después la transmisión. Dios les bendiga y aquí los esperamos. Bendiciones.